¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Código Penal, el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña. Buenas noches, Álvaro Tejeda, ¿cómo anda? Julio, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de el doble filicidio cometido en Guacalera. Una joven de 25 años fue condenada a prisión perpetua luego de ser acusada de ser la responsable del crimen de su hijito de 4 años y su nena de 1 año y 8 meses. Este es el informe. Aunque no lo demuestre, me importan mucho mis hijos y los extraño todos los días de mi vida. Estoy muy arrepentida de lo que hice. Creí que la única solución era esa, y aunque no lo demuestre, me importan mucho mis hijos y los extraño todos los días de mi vida, dijo ante el Tribunal en lo Criminal número 2 Silvia Galán, joven oriunda de Guacalera, antes de ser condenada a prisión perpetua por el crimen de sus 2 hijos. La figura de una mujer muy delgada y de cabellos largos, lacios y negros, con uñas celosamente cuidadas y pintadas, llegaba a paso cansino a las audiencias del segundo piso del Palacio de Tribunales. Las esposas parecían que iban a escabullirse por las lánguidas muñecas, mientras trataba de sortear las líneas de cuadros de cada zócalo del piso. Silvia Galán llegó a juicio acusada de estrangular a su hijo de 4 años y asfixiar con una almohada a su beba de 1 año y 8 meses mientras dormía la madrugada del 16 de mayo del 2017 en una precaria vivienda del barrio Villa El Trabajo de la localidad de Guacalera. El pasado 25 de marzo, el fiscal de Cámara habilitado Diego Cusel, en la producción de sus alegatos, había solicitado la pena de prisión perpetua para Galán, luego de establecer que han quedado acreditados todos los hechos, mientras que la defensora oficial, Adriana Fernández, había solicitado ante el tribunal que Galán sea condenada por el delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias por atenuación. Por lo que se pudo establecer en todas las audiencias del debate oral y en el expediente de la causa judicial, es que Silvia Galán nunca logró reponerse de la separación de su expareja Antonio Vilte y descargaba toda su bronca y frustración en sus pequeños hijos, sobre todo con el niño de apenas 4 años, quien en más de una oportunidad les pidió llorando a sus abuelos paternos quedarse con ellos, porque su mamá era muy agresiva con él y le pegó hasta con un cinto. Incluso el informe de la autopsia describieron hematomas y golpes de vieja data en el rostro, espalda y piernas del pequeño niño. Silvia Galán es dueña de una voz firme, pero habla muy poco. Durante el debate oral respondió casi todas las preguntas de las partes con un sí o con un no, pero no miró a nadie para dialogar, ni siquiera a su abogada defensora, ni al personal policial encargada de su custodia. Luego del crimen de Austin y Zoe, la expareja de Silvia Galán, el padre de los niños, Antonio Vilte, fue detenido y estuvo casi 2 años a disposición de la justicia por la supuesta coautoría de los hechos. Vilte fue detenido y luego fue defendido por el abogado José Luis Mansur, quien logró el cese de detención y posterior sobreseimiento de culpa y cargo, luego de los elementos probatorios que sustanció el fiscal Cusel, también a cargo de las actuaciones. Semanas previas al crimen, Antonio Vilte había dejado la casa donde vivía junto a Galán y sus 2 hijos, cuando ella estaba embarazada y se fue a vivir con la ex mujer de su hermano mayor,
quien también había quedado embarazada casi en el mismo periodo de Galán. Para los investigadores, esto fue determinante para el fatal desenlace de los niños, teniendo en cuenta que semanas previas al hecho, la imputada le había escrito un mensaje de texto donde decía que iba a quemar todo, que no le importaba nada, y lo culpaba a él de lo que pudiera pasarle a los niños. Días posteriores a este mensaje, la joven intentó quitarse la vida. Quedó alojada en la guardia del hospital de Tilcara. Esas semanas los niños vivieron en casa de sus abuelos paternos, casi unas vacaciones, donde cada uno tenía sus juguetes, y cuando la mujer recuperó el alta médica y se encontraba bajo un estricto tratamiento psicológico, reclamó por sus hijos, y pese al llanto desgarrador del pequeño de 4 años, quien no quería regresar a su casa, no hubo nada por hacer, y las criaturas volvieron a su hogar. De acuerdo a la acusación fiscal, el doble filicidio se registró la madrugada del 16 de mayo del 2017, cuando la acusada Isabel Silvia Galán se encontraba junto a sus 2 hijos, un niño de 4 años y una beba de 1 año y 8 meses, en el interior de su vivienda. Aproximadamente a las 1:15, aprovechando el estado de indefensión e incapacidad de reacción de sus hijos, que se encontraban durmiendo en su cama y sin correr ningún riesgo hacia su persona, Galán le quitó la vida a su hijo mayor, asfixiándolo. Minutos después, le quitó la vida a su pequeña hija, cubriéndole los orificios respiratorios, los que le produjo que la misma falleciera a causa de asfixia mecánica. Luego la mujer fue hasta la casa de su hermano, pergeñando una trama que se desvaneció a los pocos minutos. Manifestó haber sido atacada por su expareja y además dijo que no sabía qué le había pasado a sus hijos. Los informes psiquiátricos describen la personalidad de Galán como fría y distante. Además, no se logró percibir que la mujer haya podido realizar un duelo respecto de la muerte de sus 2 hijos. Galán convive con una falta total de tolerancia ante una determinada situación adversa, que al no poder controlarla le produce impotencia, y si no logra resolver el problema, su reacción es agresiva, tanto con terceros como contra ella misma. Mientras el profesional médico leía en el juicio ante el tribunal este informe, fue el único momento en que se observó a Galán, quien alzó la mirada y fijó sus ojos en la figura del licenciado, mientras empuñaba su mano y clavaba sus uñas pintadas de rojo en sus palmas. Los informes además dieron cuenta que Galán comprende la situación procesal y puede dirigir sus acciones y sus actos, es decir, que luego de la producción de los alegatos, terminó siendo condenada a la pena de prisión perpetua. Los elementos probatorios que obran en autos de este expediente fueron determinantes para conocer la suerte de la joven, quien además dio a luz a un tercer bebé, estando privada de su libertad. Paradójicamente, la justicia jujeña había otorgado la guarda de un bebé hasta que tuvo un poco más de 3 años a una mujer acusada de asesinar a sus 2 primeros hijos, y se le había negado todo contacto a su progenitor. Tras la parte dispositiva del fallo, tras el conocimiento de prisión perpetua de Galán, el bebé fue trasladado a Guacalera, pero esta vez bajo el cuidado de la hermana mayor de la mujer imputada.
Los informes psiquiátricos que le realizaron a Silvia Galán dieron cuenta que todavía ella no pudo hacer un duelo por la muerte de sus hijos. Pero además, estando en prisión, Julio, dio a luz a su tercer hijo. Claro. Un bebé que convivió con ella todo, digamos, todo este pasaje antes del juicio. El bebé llegó, digamos, estuvo con ella hasta que tuvo 3 años y luego fue entregada a un familiar de ella. ¿Sabes que la joven, en las últimas palabras, más allá de manifestar arrepentimiento, todavía seguía hablando de este engaño que había sufrido por parte de su expareja? De hecho, la mayor cantidad de filicidios que se producen, lamentablemente, y es más, me tomé el trabajo de leer un poquito, desde los albores de la humanidad, el filicidio por venganza y por cuestiones pasionales es el más habitual, ¿no? Una cosa que realmente nos cuesta entender. Yo creo que cualquier persona, matar a un niño ya es algo gravísimo, matar a tu propio hijo es como matarte a vos mismo, pero matarlo por venganza, con el solo hecho de hacerle daño a otra persona. Bueno, creo que poco más hay para decir, ¿no? Sí, lo último es que los investigadores han quedado consternados en la escena del crimen porque sí existió la premeditación, porque se supo que la mujer bañó a sus 2 hijos, les cambió de ropa y los tapó, y luego cometió el crimen. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. La doctora Dafne Rodríguez es presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la provincia, una de las principales impulsoras de esta marcha que se hizo hace un par de días sobre reclamando junto a otros abogados del país están en esta movida de reclamar un cambio de la ley de protección animal. Buenas noches, doctora, muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la ley, ¿no? ¿Y qué es lo que están pidiendo, habida cuenta de esta situación tan brutal, que después nos gustaría que un poco la cuente?
Bien, justamente el lunes, que fue el día de la marcha, se conmemoró 67 años de la sanción de esa ley, que es la 14.346. En su momento fue una ley muy buena, porque fue a nivel, digamos, de todo lo que es Latinoamérica, una de las pioneras, digamos, Argentina, en tener una ley sobre actos de crueldad animal. El tema es que pasaron los años, los países fueron avanzando en legislación, tenemos Costa Rica, Ecuador, hasta Bolivia, tenemos un montón de países donde tienen una legislación muy buena. De hecho, Europa considera a los animales ya como seres sintientes, ya no los cosifica como lo hace Argentina, y nuestra ley ya quedó obsoleta. Es una ley que no solo no tipifica muchos de los delitos que se cometen contra los animales, sino que digamos, la pena que se da es muy baja porque el máximo es 1 año, que es de ejecución condicional, con lo cual es difícil conseguir una prisión efectiva. Entonces nos lleva por ahí a nosotros a tener que estar viendo si no existe la comisión de otros delitos, si no hay un concurso real, para poder lograr una pena de prisión efectiva o elevar la pena, como fue, digamos, en el caso Boreman en Salta, que obtuvimos 3 años de prisión, o sea, también de ejecución condicional, pero no es el año que estipula la ley. En Entre Ríos, Fernando Di Benedetto, también un amigo, consiguió 4 años de prisión efectiva en ese caso, porque bueno, habían amenazas y un concurso real de otros delitos, pero esa ley tiene que ser modificada, o sea, cambiar el articulado, porque hay artículos que naturalizan de cierto modo determinadas prácticas que son crueles, agregar mayor cantidad de tipificaciones de delitos y aumentar las penas. Tiene que ser un cambio radical. En los últimos días, la comunidad jujeña se vio concernada por un hecho ocurrido en las 150 hectáreas del barrio Alto Comedero, en donde un joven de 22 años fue acusado e identificado de abusar y mutilar a una perrita. Tenemos entendido que fue detenido en su momento, pero no sabemos cómo sigue la causa. Usted, que está al tanto de esta situación, si nos puede comentar primero cómo ocurrieron los hechos y cómo es el estado de este expediente. Sí, eso ocurrió el 22 a la madrugada y se comunican con nosotros una proteccionista, que es Ana Cecilia Velázquez de las 150 hectáreas, tipo 4 o 5 de la tarde, para avisarnos que no le querían tomar la denuncia en la comisaría y que el cuerpo, hacía 10 horas que estaba el cuerpo de la perra en la vía pública, tirado en la calle a la vista de todo el mundo. Pasaban niños, niñas, se daban con esa escena tan perversa. Y entonces, bueno, miembro del Instituto de Derecho Animal, que es el doctor Cristian Ugarte y Lila Cruz, fueron hasta la comisaría, hasta que se quedaron ahí, les tomaron la denuncia. Una vez que ya tomaron la denuncia, ya me empecé a comunicar yo con el ayudante de fiscal para el tema de realizar la necropsia a la perra, digamos, que se aboque y continúe con lo que es la investigación de la causa. Luego el día viernes fueron testigos también a declarar en la comisaría, que también están todos en el expediente, y pasa a la Fiscalía del MPA, donde causas genéricas, y lo tiene el doctor Walter Rondón como fiscal. Él de inmediato solicitó la detención de este sujeto, porque el hecho fue macabro, aparte porque cuando leyó todo, vio las testimoniales, quedó consternado, y solicitó la detención, porque aparte se había dado la fuga. Cuando la gente lo quiso agarrar en el barrio, él se fue. Entonces empezaron a buscarlo por toda la provincia, hasta que dimos el día domingo, por información que me llega, que él estaba en Ocloya. Entonces, bueno, le doy aviso al fiscal, el fiscal sale con la policía, lo detienen en Ocloya ese mismo domingo y se encuentra detenido actualmente. La orden de detención tengo entendido que es por 7 días, lo cual es un avance grande en la provincia de Jujuy, porque nunca tuvimos más de 3 días a una persona, que es el arresto común que se le conoce. Y la idea es pedir la prisión preventiva hasta que se analicen todas las pruebas, se vean toda la parte pericial y ver, digamos, si no hay la comisión de otros delitos o algún concurso o algo, porque hay muchísimas pruebas que faltan analizar y está a la vista que se va a escapar o que puede perjudicar en la investigación, puede hacer desaparecer pruebas. O sea, aparte es una persona que a la vista es peligrosa. Le quería preguntar sobre eso. En el expediente también consta que esta persona, de una personalidad quizás retraída, trabajaba en una carnicería, como que una vez que consumía drogas se mostraba como agresivo, pero además tenía esa costumbre o ese hábito de
regalar golosinas a niños muy pequeños y tratar de jugar con ellos, digamos saliendo en discordancia con la personalidad que él tenía. Por eso alertó a los vecinos respecto de, bueno, ver cometiendo este dantesco episodio también, ¿no? La peligrosidad de acercarse a niños. Sí, lo que pasa es que ese es el típico perfil del psicópata. Cuando vos por ahí se ven noticias que dicen fulano mató a tal, abusó de tal, y te dicen, ay, era el mejor vecino del barrio. Porque el psicópata se muestra siempre como una persona encantadora, una buena persona, una persona de familia, y es quien en realidad no siente empatía, y todo lo que hace generalmente es para buscar la confianza de la víctima. Por ahí el hecho de que se acerque a niños, regale golosinas o trate de entrar en confianza, es para que los niños y niñas tengan confianza con él, lograr un vínculo, y en base a ese vínculo luego poder realizar un delito. Eso se ve mucho, digamos, que bueno, los psicólogos y psiquiatras lo saben explicar mejor que yo, que no lo soy, pero tienen, digamos, ese perfil criminal que tratan de hacer esas manipulaciones, digamos, y el manejo con ese tipo de personas, con lo cual, por eso mismo decimos, es muy peligroso que esté suelta una persona así, porque no vamos solamente en la víctima, sino en la conducta del victimario. O sea, no es una conducta normal, abusar, desmembrar, mutilar, no es algo que se vea, que sea algo normal ni que esté naturalizado. Por eso es excelente que haya salido la gente a reclamar en la calle. Cuando yo vi toda esa cantidad de gente que nunca pensamos que iba a ser tanta la convocatoria, en un momento me emocioné porque dije, la gente no está naturalizando la violencia. Claro. Y la verdad que la gente vio esa señal de alerta de que algo está pasando y que no está bien, y cómo repudió los actos de violencia. En el caso de este chico, primero tenía antecedentes, y cómo es el entorno familiar, ¿no? Porque, a ver, yo me pongo en todo lo que usted está diciendo, digo, no lo van a poder tener indefinidamente detenido. Y, a ver, pregunto si tiene antecedentes porque hay grandes asesinos en la historia, y eso usted lo conoce mejor que yo seguramente, que han comenzado violentando, dañando, matando animales. Entonces, es una situación muy, muy peligrosa, ¿no? ¿Tiene alguien que se haga cargo de él? ¿Qué piensa que puede llegar a pasar? ¿Tiene antecedentes? Porque es raro que haya actuado así por primera vez, con semejante saña y violencia. No sé si habrá llegado el informe de antecedentes que se había pedido, porque generalmente demora entre 24 y 48 horas. Si tiene antecedentes. Sí, por lo que cuentan los vecinos, o los vecinos denuncian por ahí que lo sacaron del barrio de Campo Verde porque había cometido hechos de robo, entonces se iba escapando de un barrio al otro, de un lugar al otro. También publicaba cosas en las redes sociales con un par de amigos que habían mutilado otro animal, o que, digamos, hechos que no son normales. Claro. En su entorno familiar, por lo que se sabe, no tiene ni mamá ni papá. O sea, fallecieron los dos. Es una persona que sí tiene problemas de adicción, porque bueno, él mismo lo reconoció, porque se justificaba de esa manera. Y la verdad que habría que hacer, en una de las pericias que también se solicitan y se hacen siempre de rigor, es una pericia psicológica y psiquiátrica, digamos, exhaustiva sobre esa mente, para ver, digamos, qué patologías hay o qué tipos de conductas hay, o eso, digamos, se analizará con las pericias que se van a hacer. Pero sí es de una familia bastante disfuncional, en el sentido de que no tiene, digamos, por ahí familiares como ser la madre, el padre, o no sé cómo será su relación con el resto de la familia. Las redes sociales en los últimos tiempos han visibilizado este tipo de hechos, ¿no? De maltrato y crueldad animal, y que quizás ya con las imágenes, no solo este caso, sino tenemos entendido que hay muchos más, sobre todo cruentos, ¿no? Por lo menos en la provincia fueron visibilizándose. La pregunta tiene que ver con cómo se está trabajando por parte, bueno, de Derecho Animal, en parte del instituto, ¿no? Que depende del Colegio de Abogados, y si hay otros episodios u otras personas acusadas de cometer hechos, no sé si de esta característica, porque son como máximas, pero sí, bueno, que tiene que ver con el maltrato y la crueldad animal. Sí, yo desde el año pasado, antes de la cuarentena, durante la cuarentena, con AFADA ONG, que
que es la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, quienes consiguieron los habeas corpus de Sandra, Cecilia, están con todo ese tema. Capacité al personal policial de la provincia, dimos 3 cursos de capacitaciones de manera virtual, aprovechando la pandemia, como para que conozcan la normativa, la forma de actuar, los procedimientos. Luego, bueno, cuando en el mes de marzo, abril, por ahí, pasó el caso de Pampa Blanca, la perrita Diana, que la mataron a machetazos y la ultimaron con un tiro, que también fue un hecho macabro, que solamente estuvo 3 días detenido y obviamente lo soltaron. Y después, bueno, casos muchísimos que te llegan de que el vecino lo apuñaló, de que el vecino le tiró aceite hirviendo, de que, o sea, hechos macabros, que hay una cosificación de los animales tremenda. Entonces, bueno, cuando asumí yo el Instituto de Derecho Animal, que fue en junio de este año, cuando armamos el grupo de trabajo con todos los abogados y abogadas que están ahí en el equipo, dijimos, tenemos que trabajar lamentablemente en 3 aristas. Una, que es la capacitación urgente. Capacitación, dimos jornadas regionales, capacitamos también en varias localidades de la provincia, dijimos tenemos que ir por toda la provincia capacitando, también dimos una jornada regional y ahora capacitamos a la policía de la provincia, ahora en octubre hacemos una 4ª capacitación. En lo cual dijimos, bueno, eso primero. Segundo, tenemos que empezar con políticas públicas. O sea, leyes al Congreso de la Nación, leyes a la legislatura de la provincia, que se presentaron 2. Una es para la creación de la Fiscalía Especializada en Derecho Animal y la otra es la protección integral de animales no humanos, que sería primero y principal empezar a considerar a los animales como seres sintientes. Esa la trabajé durante toda la pandemia y cuando la terminé ya se le dio ingreso, que ya tiene carácter parlamentario desde este año. Después también proyectos de ordenanzas en todos los municipios de control ético de fauna urbana, que también contempla, digamos, la masividad, las castraciones masivas, el cuidado responsable y también, digamos, las querellas y asesoramiento legal. Es otro de los temas que también hacemos nosotros. También estamos presentados como amicus curiae en causas a nivel nacional de maltrato y crueldad, el caso también que se conoce de los conejos en Ushuaia que quieren exterminar, ¿no? El CONICET. Siendo algo tan visible, tan patente, ¿qué hace que los legisladores no cambien esta ley? Porque yo lo que me pregunto es, los políticos están siempre obsesionados con las elecciones, ¿no? Digo, han pasado tantas elecciones, ¿qué hace que no hayan hecho nada con relación a una ley? Que yo me imagino que hay gente de varios partidos que habrán propuesto estos cambios. Sí, yo creo que hay una desidia muy grande, ¿no? Una desidia y una falta de interés. Tuvimos la oportunidad en el 2015, cuando se modificó el Código Civil y Comercial, de que se modifiquen y que ya no sean más los animales considerados cosas, como dice el Código, que son cosas. Tendríamos que haber avanzado, haberlos considerado seres sintientes, porque, a ver, la declaración de Cambridge, digamos el tema de Toulon, todo te dice que los animales son seres sintientes y conscientes, o sea, poseen conciencia. Entonces, no pueden ser cosas porque no podés comparar un animal con una mesa. Perdimos esa oportunidad y no lo hicieron. Entonces, en este momento hay una dicotomía muy grande en la legislación, porque tenemos un Código Civil y Comercial que dice que son cosas, y tenemos una ley penal que dicen que son víctimas. Y las víctimas no pueden ser cosas, o sea, una mesa no puede ser víctima. Entonces es necesario sí o sí hacer una modificación integral en toda la normativa que tenemos nosotros, que sea, digamos, congruente las normas, y también, digamos, el mismo código choca, el 183, que dice que se dañare a las cosas, inmuebles, muebles o animales, y después tenemos una ley penal que los considera víctimas. O sea, es como que está muy desprolijo. Hay que empezar a emprolijarlo, hay que empezar a darle los derechos que se merecen, a darle mayor protección jurídica. Y es como yo digo siempre, hace unos años atrás, cuando aparecieron los del derecho ambiental, decían los locos activistas del derecho ambiental. Hoy en día es una rama autónoma del derecho, tenemos fiscalías, juzgados especializados en derecho ambiental, y con el derecho animal va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros muchísima jurisprudencia que las consideran a los animales como personas no humanas, como sujetos de derechos. Tenemos protecciones de personas que han sido extensivas a los animales convivientes, fallos sobre familia multiespecie. O sea, si está avanzando la jurisprudencia, no sé qué esperan. Claro, no sé qué esperan para avanzar en la normativa. O sea, nos estamos quedando, y como digo siempre yo,
sin una ley y sin una legislación favorable, hemos conseguido tanto, porque hemos conseguido tanto a nivel jurisprudencial. Imagínense con una ley que realmente esté adecuada a las situaciones de hecho que se viven hoy en día. Y sobre todo para no naturalizar la violencia y ver que también el hecho de dar una pena de prisión efectiva es proteger la integridad física de personas humanas, ¿sí? Así es. De niños, niñas, mujeres y todo el sector vulnerable. Hay un acompañamiento, perdón, excepcional, incondicional de una sociedad, y cada vez son más jóvenes, y eso hace un cambio radical en lo que usted plantea respecto de lo que se viene a futuro, lo que se pueda pedir, pero se ha visto y de muy buena manera, ¿no? Que cada vez sean más o seamos más las personas que estamos involucradas, que nos involucramos en estas situaciones ante un contexto de maltrato y crueldad animal. ¿Cómo ha tomado eso usted? Sí, la verdad que es maravilloso y es emocionante ver cómo la gente se compromete, cómo la gente, como digo siempre, no naturaliza la violencia. Que cada vez son más personas. Cuando se armó el instituto, dije, bueno, cuando asumí la presidencia, dije, bueno, todo el mundo va a creer este instituto de derecho de familia, del penal, y de repente armamos un grupo de WhatsApp y teníamos 80, 90 abogados, y vos decís, qué lindo, qué bueno, porque la verdad que mientras más abogados aprendan de la materia, es mucho mejor. Primero, para que a nosotros nos saquen un poco todo el peso que por ahí no damos abasto con la cantidad de fallos, de cosas, de juicios que nos llegan, de denuncias, de todo, porque no solo en esto, sino también en la parte civil, o en mediación, o en varias ramas, y también lo que es que se están dando cuenta lo que es esa interseccionalidad, ¿no? Del derecho y de la violencia en sí misma, que cuando una persona es violenta con un animal, es violenta con un niño, con una mujer. Entonces es como que todo, gente, o sea, las personas, los profesionales, todos es como que están tomando conciencia de esto. Y la verdad que para mí me pareció magnífico, y es genial que la gente empiece a tomar esto como una señal de alerta. Que diga, esto no está bien, esto no es normal, y que empiece a salir a las calles, que estuvo perfecto lo que pasó, que los fiscales empiecen también a capacitarse, porque hay fiscales que le tirás la ley y te miran como que no saben de qué le estás hablando, pero porque tampoco llegan muchas veces las causas a los fiscales, quedan cajoneados en una comisaría. Entonces, a ver, vamos a capacitar a la policía, se capacita a la policía, queda la parte del MPA, también hay que capacitarla. Porque no es solamente tengo una ley, es muchísimo lo que tienen que aprender y lo que tienen que saber. Entonces, por ahí nosotros nos presentamos siempre como amicus curiae o como querellante, más que nada para dar luz y decir, bueno, esto es lo que hay, así es como que hay que hacer, o esto es lo que tienen que ver, porque por ahí quedan como que no saben cómo continuar, dicen, un año que salga, y la verdad que es ahora mucho más que eso. Este joven va a quedar libre, ¿no? Y ahí está la pregunta que se hace la sociedad. ¿Cómo cree usted, no sé, esa nunca hizo derecho penal, pero pregunto, ¿cómo cree que continúe esta historia dado la peligrosidad de un sujeto como este? Yo creo que, a ver, si nos regimos solamente por la ley 14.346 de actos de crueldad animal, que sería la parte donde él está imputado, sí, sal 10 de ejecución condicional, es un año, y obviamente sí va a quedar en libertad. Pero yo tengo por ahí, teniendo en cuenta la peligrosidad de este sujeto, de buscar la posible comisión de otros delitos. Claro. De buscar un concurso real que nos pueda llegar a dar a nosotros una pena de prisión efectiva. Que, a ver, no es que uno dice, ojalá haya cometido otros delitos, pero hay que investigar y hay que llegar, porque por ahí si nosotros nos quedamos solo en esto, cuando uno empieza a ver, que fue cruel, que es muy cruel con el animal, y te metes en eso y empezás a investigar y agarrás la causa, no y después te das con que comete violencia de género contra la mujer, que somete a los hijos, que es manipulador, que claro. Entonces, a ver, ahí hay un montón de delitos, no es solamente maltrato animal. Entonces la idea es esa, la idea es seguir investigando para ver si existen otros delitos que haya cometido, que hayan otros bienes jurídicos protegidos que estén lesionados, o si hay algún concurso real también. Todo eso lo vamos a saber con la investigación que se haga, que está trabajando muy bien el fiscal, porque ya de entrada tener una detención ya es un gran avance. Entonces, bueno,
creo que se está trabajando muy bien y como digo, la marcha no es que se hizo para ir en contra del fiscal en ese caso, porque está trabajando bien, sino para concientizar, para pedir la modificación de la ley, para pedir que no hayan más actos de crueldad y para pedir por muchas causas que los fiscales no están trabajando bien. Como ser el caso de Diana, como ser el caso de Campeón, que quedó en la nada con el perro que fue despellejado. O sea, son un montón de causas que nosotros salimos a pedir a la calle. Tienen, por lo menos tenemos entendido que hay alrededor, o por lo menos más de 15 causas abiertas en la justicia jujeña respecto, ¿no?, de crueldad y maltrato animal. Sí, yo creo que son muchísimas más. Son las que a mí me llegan, digamos, que ayer me llegaron 3 en una mañana. O por ahí denuncias, pasó esto, o por ahí lo suben a tupista.org, entonces por ahí lo agarra el contravencional, nosotros lo solucionamos con el contravencional, que están terminadas, como fue el caso de los gallos de riña que se rescató en Alto Comedero. Entonces como que en el contravencional se está trabajando muy bien con eso y se están dando solución a muchas causas, que son maltrato. O sea, por ejemplo, no sé, mal alimentado, con sarna en la vía pública. Ahora, ya actos de crueldad también hay muchísimos. Entonces, por eso decía yo, ¿por qué hace falta una fiscalía especializada? Porque son muchísimas las causas que llegan, muchísimas denuncias que llegan. Tenemos un tribunal ambiental que no recibe tantas denuncias y sin embargo existe la fiscalía, o sea, claro, hagamos lo mismo con el derecho animal. O causas, por ejemplo, ¿por qué es necesaria? Cuando pasó lo de las riñas de gallo en Alto Comedero, que hicimos la denuncia, fuimos con el contravencional, estaba la denuncia penal, estaba en la puerta del lugar clandestino con todos los gallos ahí metidos y con el hombre ahí, y necesitábamos la orden del fiscal, que firmada por un juez, que nos autorice entrar para sacar los gallos. Nada más. Y el fiscal nunca pidió la orden y lo único que dijo fue que te los entregue voluntariamente. Ah, sí, es como que yo vaya al narco y le diga, entregame voluntariamente toda la droga que tenés acopiada. Claro. No te la va a entregar. Entonces estuvimos cerca de 4 horas que yo ya no sabía qué más decirle a ese hombre para que me entregue los gallos. Que después de 4 horas dijo, solo vos podés entrar. Bueno, lo convencí, tuve como 5 horas, logramos que entren, nos llevamos los gallos. Pero los terminó entregando voluntariamente, y si él decía que no, era imposible. Seguían los gallos ahí. Entonces es necesaria una fiscalía, porque aparte la prohibición de riñas de gallo está tipificada en la ley 14.346 y es un delito. Y si es un delito, está tipificado, tenés que tomar la denuncia, hacer las medidas y abocarte en la causa. Es como digo yo, no son quien para jerarquizar los delitos. Si este es más importante, si aquel es mejor, si este es peor, que tengo cosas más importantes, no señor. Es un delito, está tipificado en el código, tenés que ocuparte. No me importa si tenés 50 causas más o 2.000 causas más, no me interesa. Y no hay un delito más importante que otro. O sea, no se tiene que jerarquizar, te tenés que ocuparte y trabajar. Punto. Es lo que tienen que hacer. Muy bien. Me hacía acordar, una doctora, tratando de hacer memoria en la historia criminal argentina, este tipo de episodios. Por ejemplo, el famoso caso del petizo orejudo inicia mutilando... Gatos, 17 gatos. Sí. Sí. No, y en la historia criminal mundial también, estos famosos asesinos de Estados Unidos. Sí, sí. ¿no? Muchísimos. Muchísimos. Es un peligro muy grande que estas personas estén sueltas. Ah, claro, y aparte imagínate, ¿no? En Estados Unidos tienen un registro de maltratadores animales, un registro de quienes cometen actos de maltrato animal como un antecedente, digamos. Entonces es gente que se la tiene mucho más observada, que tienen penas, digamos, que avanzaron muchísimo en eso, porque hasta el FBI tiene un registro de maltratadores animales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta y saben que es la antesala de la violencia, de peores hechos. Entonces, por eso mismo es que deberíamos también nosotros avanzar en la legislación. Y no es solamente para, digamos, por el derecho del animal, sino para proteger a la sociedad y para evitar la comisión de futuros delitos. Porque, como digo yo no quiero salir más a pedir justicia a la calle, ni por una mujer, ni por una niña, ni por un animal, ni por nadie. Yo quiero que, voy a ser feliz el día que no me lleguen más denuncias. O el día que ya no tengamos que... ¿Por qué tenemos nosotros que salir a la calle a pedir algo que por derecho nos corresponde? Correcto. No tengo por qué hacerlo, o sea... Tenemos un Estado que tendría que estar presente en todos los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, y bregar por la seguridad
de toda la población, incluidos los animales humanos y los no humanos. Gracias, doctora. Importantísimo. Gracias a Muy amable. ustedes. Muy amable. Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. La madrugada del domingo pasado, al menos 4 jóvenes provocaron un feroz incendio que ha destruido totalmente 16
puestos de los 32 que existen en el Paseo de las Flores en la zona de la vieja terminal. Los daños materiales han sido cuantiosos, millonarios, y por el hecho hay 2 personas que fueron detenidas. Vos sabés, Julio, que este episodio, sobre todo que ha llegado como a su máxima expresión con el incendio, se veía como, digamos, alertando, se veía anticipando. ¿Por qué? Porque en ese lugar, no sé si, digamos, para ubicarlo geográficamente, está sobre Avenida Iguazú, al frente de lo que era antes la vieja terminal, donde ahora es el SAME, donde hay la comuna capitalina ha dispuesto un lugar muy hermoso para que, digamos, puesteros vendan y nosotros vayamos a adquirir esos productos. No solamente se vendían flores, sino también especias, y tenían coca también. Sí, hojas de coca, tal cual. ¿Sabés que hay un grupito de jóvenes que permanecía ahí, pernotaba ahí, se bañaba ahí y se drogaba en ese mismo lugar? Digamos, habían ocupado ese lugar en las noches y lo habían tomado como propio. Vos sabés que nosotros nos hemos contactado con representantes, uno de ellos es Genaro Condorí, que es representante de Lo Puestero. Hablan de, mira, son daños terribles que han sufrido. Uno de ellos tienen que ver, suponte, cada puesto tenía en mercadería entre 50.000 y 100.000 pesos cada puesto para vender, digamos. O sea, los más habituales, digamos. Y han perdido absolutamente todo. Pero también habían puestos donde vendían condimentos, especias, que son muy caros porque, digamos, por el cambio de la moneda, son traídos de Bolivia, el cambio de moneda, digamos, nos favorece, y digamos, habían inversiones hasta de 700.000 pesos. ¿Sí? Ustedes pueden observar en estas imágenes cómo han quedado las estructuras metálicas, porque fue impresionante el incendio. Nunca los investigadores pensaron en que podía haber sido un accidente. Desde el primer momento, te pregunto a vos que estuviste en la investigación, ¿desde el primer momento se supo que fue ocasionado? ¿O hubo en algún momento una duda? Mira, hay puesteros que algunos deciden quedarse, digamos, suponte que llega mercadería, deciden quedarse en el lugar para cuidarla, quedarse en el lugar, turnarse como una suerte de hacer de sereno y demás. Sí, claro. Al frente, ahí están las paradas de taxis, al frente, un lugar muy concurrido, y observaron a ese tipo de personas. ¿Por qué la observaron? Porque este grupito, identificado ya, y bueno, te decía que hay 2 detenidos, pero están buscando a 2 más, a una parejita, a un joven y a una joven, se quedan sobre Avenida Iguazú, que justamente está la parada de colectivos que van para Palpalá. Bien. Y ahí ellos aprovechan para arrebatar, son como carteristas, le dicen robopiraña, digamos, todo ese marco, y se suben a ese lugar, ¿no? Trepan una medianera y se quedan apostados en ese lugar, donde, bueno, al lado hay una pileta de cemento, y pasarlo, digamos, resulta muy, muy fácil, ¿no? Donde, bueno, los mismos emprendedores dan cuenta que no solamente permanecen durante el día, pero también durante la noche, en la madrugada, y en un momento se ponen violentos, se quedan, suponte, sin el consumo de sustancias, sin el consumo de bebidas, y bajan a cometer este tipo de delitos. El eterno problema de las adicciones, ¿no? Y de los daños que causan estas personas. Ahora bien, se va a reestructurar este paseo de las Flores. Ya hay un trabajo mancomunado por parte de la comuna, por parte del gobierno de la provincia, pero hay que ver qué va a pasar con la inversión, ¿no? de estos pequeños productores, estos pequeños emprendedores, porque tenemos en cuenta que son, digamos, cuantiosos, han perdido prácticamente todo, su única fuente de trabajo ha quedado reducida a cenizas, y vamos a ver, digamos, si hay alguna facilidad para que ellos puedan volver a arrancar en esta ocasión de cero, ¿no? Por este terrible episodio que se ha registrado la madrugada del fin de semana pasado.
Si te controla, no es amor. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Último bloque de Código Penal, y en este caso para contarles una cosa bastante rara, no habitual, que ocurrió en Libertador General San Martín. 4 amigos, 4 amigas, tomando algo tarde en un parador, en una estación de servicio, y en un momento una de ellas se separa de sus amigas. El famoso tema del vicio, no te permiten muchas veces fumar adentro, sale, ¿no? Se sale de la confitería y se va a fumar afuera. En ese momento se le acerca un sujeto que la golpea, atención con esto, la golpea, le quita el celular y se da la vuelta, ¿no? Para ir en búsqueda de su amigo, que lo estaba esperando en la moto. Una historia que hemos visto 1000 veces. Ahora bien, ¿cuál fue la sorpresa del malviviente cuando la chica lo persigue, lo alcanza, ¿no? Y ahí se da una situación que no es normal, la utilización de esta técnica tucumano-francesa, le llamo yo. En la Argentina tucumana, el tema del cabezazo, pero una mujer que cabecea, ¿no? Le pega un cabezazo al hombre este. ¿Al delincuente? Al delincuente. A ver, la situación es paródica, ¿no? Pero nosotros ya le decimos que no lo hagan, ¿no? Pues vos no sabés si la persona está armada, si no está armada. La verdad que por un celular, yo se los digo, y lo vamos a decir, le pega un cabezazo, digo tucumano-francesa porque todos recordamos aquel partido donde Zinedine Zidane, demostrando, contra Italia, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, pegó un cabezazo y fue expulsado. Pensé bueno, que me iba a decir la del Burrito Ortega en el 98 contra Holanda. Ah, también. Libertador también le demencia. La cuestión es que pudo recuperar su celular. Es malo, el motochorro con su compañero huyó despavorido. Repito, una situación parece graciosa, pero no lo es. Hablando en serio, Álvaro, la pandemia del robo en la vía pública, de la violencia sobre las mujeres. Vos sabés que el lunes pasado en el programa La Balanza en Libertador fue un señor que contó que, mirá la coincidencia, primero a su hermana en la puerta de su casa la arrastraron para quitarle el teléfono, después a su hija a las 6 de la tarde a la salida de un establecimiento escolar, la arrastraron delante de la criatura y le quitaron el celular. No quiero responsabilizar a las autoridades policiales porque sabemos los problemas que tiene la policía, la falta de recursos en algunos casos, pero acá hay una pandemia que es peor, y es el tema de las motocicletas sin papeles. Quería contarte Sí. también respecto de digamos, el delito más recurrente en los últimos tiempos es el atraco de teléfonos celulares. Sí. Pero para que eso, digamos, hay un mercado negro que quizás no conocemos. Hay casas o debe haber personas que compran este tipo de aparatos. Obvio, pues si no, no los robarían. Y justamente en los últimos tiempos hubo una serie de allanamientos por parte del MPA
y detuvieron a 4 personas. Uno ya está detenido, pero está acusado por lo menos de desactivar o activar, no sé cómo sería la palabra técnica, Sí, de los teléfono. email famosos. Eso, de flashear email y demás. Flashear, Más sí, de sí, 200 equipos que fueron denunciados como robados y después fueron puestos otra vez a la venta, ¿no? Por eso, digamos, para que exista tanto robo, tiene que haber a personas mercado. un mercado Un atrás mercado. que los adquiera y a un muy bajo costo. Y además esta cuestión que estamos señalando de la cantidad de motocicletas sin papeles, ¿no? Porque, a ver, yo no sé por qué, no sé si es la providencia la que algunas veces actúa, pero con la cantidad de motos sin papeles que hay, y en este contexto de pandemia, donde muchas veces las personas no tienen puesto el barbijo, ni siquiera vos podés identificarla físicamente, es un milagro que estas cosas no ocurran mucho más de ya la preocupante cantidad de veces que ocurre, ¿no? Así que bueno, temas para reflexionar. Insisto, por favor, no ataquen a las personas que les roban, porque en este caso estamos contando, si se quiere, una historia feliz, pero la más de las veces las víctimas son las que sufren las mayores consecuencias. Así es. Bueno, llegamos al final de la nueva edición del Código Penal, Julio. Así es, nos encontraremos Dios mediante el próximo viernes a las Nos 22. pueden ver en la repetición del Facebook Live del Tribuno de Jujuy el domingo a las 10 de la noche y también por el canal de YouTube del Tribuno.